Ay, es que me dicen que la violencia le genera miedo a mis hijos, pero no lo entiendo. Es que me dicen que es un factor de riesgo que mi hijo no confía en mí, pero no entiendo qué tiene que ver esto con este tema. Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenido a un nuevo capítulo de esta serie. Hoy tú y yo juntos responderemos la siguiente pregunta. ¿Por qué la violencia infantil genera miedo? ¿Deseas la respuesta? Suscríbete entonces a este canal de YouTube y ya nos vemos para tú y yo aprender juntos de este tema. Bueno, seguimos profundizando en otras cosas que se dicen alrededor del tema del maltrato infantil y adolescente. Justamente por eso entonces te invito a ver la serie completa aquí, te la comparto y aquí abajo en la descripción también te la comparto para que accedas. ¿Qué es importante? Vamos a hablar entonces de este tema alrededor de 3 claves. Clave número 1. ¿Qué sucede en el cerebro con el miedo? ¿Qué es importante? Es importante que sepas que miedo, tristeza, enojo son, digamos, emociones básicas. Y cuando, por ejemplo, cuando hablamos del miedo específicamente, el miedo impulsa a protegernos ante estímulos que percibimos como amenazas, como peligros en nuestro alrededor, sea en casa, colegio, otros espacios, en la calle, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede en el cerebro con el miedo? Constantemente, entonces, comienza a liberar el cerebro cortisol. Se activan los centros más bajos del cerebro, que es ese cerebro reptil, que impulsa a que haya 3 tipos de respuesta: lucha, huida o escape, paralizarnos. Ante el miedo, ¿cómo reaccionas tú? ¿Cómo reacciona tu hijo? Cuéntame aquí abajo y reflexiónalo. ¿Qué sucede entonces? Entonces ese cerebro está en alerta. Como si yo fuera el hombre de las cavernas y sintiera que hay un depredador que me está siguiendo. Gina, pero eso ya no sucede. Claro, esa situación ya no sucede, pero esa reacción de nuestro cerebro ante estímulos nuevos o sospechosos, sí, importante tener eso presente, ¿sí? Entonces, sí sería importante que te des cuenta desde qué lugar reacciona tu hijo cuando siente miedo. Huida o escapa, es decir, se esconde. Lucha, es decir, eh, tiene un enfrentamiento físico cuando algo le causa miedo. O se paraliza y se queda quieto. Importante tener eso presente. Pero ¿qué pasa? Digamos que si bien eso es adaptativo, ayuda a promover la supervivencia de la especie, ¿qué pasa si todo el tiempo el cerebro de tu hijo siente miedo? Exacto. Así no haya amenazas del entorno, si todo el tiempo sienten, se vuelve tóxico que todo el tiempo libere ese cortisol en su cerebro. Y eso tiene severas y serias secuelas en el cerebro de tu hijo, ¿sí? Ahora, clave número 2. ¿Por qué el miedo rompe la confianza? ¿Qué es importante? Si bien el miedo es una emoción básica que tenemos todos los seres humanos, que no nos podemos, digamos, librar de ella, por decirlo de alguna manera. Cuando tu hijo constantemente siente miedo por su cuidador primario, que en este caso eres tú, que es importante, no puede, el cerebro de tu niño o de tu adolescente no puede percibirte al tiempo como figura protectora y al tiempo como la figura que representa amenazas, porque lo violenta todo el tiempo. No. O te percibe como figura protectora o te percibe como figura que representa una amenaza. La famosa paradoja del cerebro del doctor Daniel Siegel, psiquiatra norteamericano infantil. Ahora, cuando tu niño, tu adolescente, no siente confianza por ti, se rompe esa confianza, pues ¿qué sucede? Va a sentir miedo, va a sentirse en amenaza cuando esté contigo, incluso puede tensionarse, ¿no? Puede que haya cosas que no manifieste contigo porque
se siente en peligro todo el tiempo, no sabe en qué momento vas a volver a tal vez a sacar la correa, el cinturón, el cable, en fin, humillarlo, decirle alguna grosería, insultarlo, en fin. Y como no le gustas cuando lo tratas desde ese lugar, pues eso comienza a volverse miedo y ese miedo comienza a fracturar esa confianza que tenía contigo. Porque su cerebro comienza a darse cuenta, ok, Gina, esa persona no es tu figura segura, es tu figura que representa amenaza, peligro, de la que hay que protegerte. Entonces comienza a percibirte como ese depredador y comienza a percibirse a sí mismo como esa presa que tiene que cuidarse de ti, que eres el depredador todo el tiempo, ¿sí? Fundamental en sostener eso presente. Y digamos que reflexiona, cuando tú le has perdido la confianza a alguien, ¿qué pasa? No le cuentas cosas, no te gusta compartir con esa persona, tal vez hay detalles que tenías antes con esa persona que ya no te gusta tenerlos, ¿no? Entonces eso tiende a pasarle a tu niño, a tu adolescente. Fundamental que lo tengas presente, ¿sí? Clave número 3 entonces. ¿Por qué el miedo entonces vuelve más vulnerable a tu hijo? ¿Qué es importante? Hace tiempo tuve la oportunidad de escuchar esto de la directora del ICBF, que si estás en otro país es del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Es una entidad en Colombia que vela por proteger y garantizar los derechos de la niñez y de la adolescencia. ¿Y qué pasa? Esa directora decía, ok, es que cuando se usan esos viejos formas de crianza, desde esos malos tratos, desde esa violencia, pues las infancias se vuelven vulnerables. Ese miedo los vuelve vulnerables. ¿Por qué? Porque básicamente si se rompe la confianza contigo, que eres su figura, digamos, de apego, su cuidador primario, pues digamos que ¿qué pasa? Hay adultos alrededor que pueden estar, digamos, en casa, en temporada de casa, por decirlo de alguna manera, de niños, de jóvenes que estén en esas condiciones, con padres negligentes o con padres no presentes, ¿sí? Porque se vuelven presas fáciles para volverlos víctimas de diferentes cosas, pornografía infantil, algún tipo de abuso, etcétera, ¿sí? Entonces es importante tener eso en cuenta. Ahora, claramente no es lo que deseas, pero cuando se produce esa violencia infantil, ese maltrato, esos malos tratos, es lo que se logra. Dejar a ese menor expuesto a esas personas que solo buscan hacerle daño a niños, adolescentes como el tuyo, que estén totalmente desprotegidos. Importante que tengas eso presente. ¿Listo? Ahora, me gustaría que aquí abajo en comentarios me cuentes por qué sientes tú que el maltrato infantil genera miedo. Cuéntame aquí abajo tus opiniones y te estaré leyendo y respondiendo. Y para cerrar, hay una invitación que quiero hacerte, y es que juntos le digamos adiós maltrato en 30 días. Es mi nuevo reto en el que quiero invitarte en 30 días lograr reconocer, prevenir los malos tratos y lograr promover buenos tratos con tus hijos. Entonces aquí abajo te comparto el enlace donde encuentras más información para que accedas, te unas y juntos logremos que el maltrato hacia los menores sea cosa del pasado y logremos decirle adiós de una vez y para siempre. Esto es todo entonces por hoy. Tú y yo nos encontramos en una próxima oportunidad. Bueno, un abrazo enorme. Chao.